Muy buenas, ¿qué tal? Soy Paco Romero, periodista freelance y colaborador de la Fundación Formación y Futuro, a quien aprovecho desde aquí para agradecer que confíen en mí para moderar esta mesa de coloquio. Y es que hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de tres mujeres que son referentes en sus distintas disciplinas y áreas de negocio, ejercen como altas directivas en un mundo en el que a día de hoy todavía resulta noticioso que haya mujeres ocupando altos puestos ejecutivos, y eso, a mi juicio, pues denota todavía que aún queda mucho camino por recorrer. Tristemente, y como periodista lo puedo constatar diariamente en la prensa, seguimos inmersos en un sistema económico, cultural y social donde predomina una visión masculina y donde aún se evidencia un techo de cristal para las mujeres. Sobre esta realidad vamos a centrar el debate de hoy. Por mi parte, y así lo hago extensivo a las participantes, voy a intentar adoptar una visión crítica y reflexiva, pero también positiva de la situación, tratando de transformar las quejas y limitaciones ya conocidas en propuestas concretas de mejora. Y no les hago perder más tiempo. Presento ya a las verdaderas protagonistas de esta sesión online. Son tres mujeres que tienen una trayectoria extraordinaria y sobresaliente. Las invitadas son, y voy presentando una a una un poquito, Isabel Aguilera Navarro es licenciada en Arquitectura y Urbanismo y está vinculada profesionalmente al sector tecnológico. Entre otros muchos cargos, ha sido presidenta de España y Portugal de General Electric, directora general en España y Portugal de Google, directora general de operaciones del grupo NH Hoteles y consejera delegada para España, Italia y Portugal de Dell Computer. Es consultora de estrategia e innovación y profesora de SADE, actividades que compagina con su labor como consejera en empresas e instituciones como LAR España, la mexicana Cemex, el banco italiano Pharma Factoring, Horizon Economics y la multinacional marroquí de medios de pago HTS. Como curiosidad, la revista Financial Times la mencionó como una de las 25 mejores ejecutivas europeas y la revista Fortune como una de las 50 más influyentes en todo el mundo. Por otro lado, tenemos a María Teresa Samarán Sanisach, es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. Ha realizado varios másteres y posgrados enfocados a las entidades deportivas. Su trayectoria profesional es muy extensa, va desde la gestión de inversiones en banca privada hasta la gestión deportiva. Ha sido durante 12 años presidenta del comité organizador del Salón Ibalia Ski Show y fue directora de promoción de publicidad y protocolo del Campeonato del Mundo de Natación de Barcelona 2003. Algunos de los cargos y algunas de las iniciativas que ha liderado. Finalmente, tenemos a Inés Juste Bellosillo, cuenta con una completa formación en diferentes ámbitos empresariales, con gran orientación y vocación solidaria, dispone de posgrados en distinguidas escuelas de negocio, es presidenta del Grupo Farmacéutico Juste desde el año 2011, es una empresa familiar referente en la industria química y farmacéutica que cuenta con ya casi 100 años de experiencia en investigación, desarrollo y distribución de especialidades farmacéuticas. Está comprometida con el movimiento empresarial, siendo en la actualidad, si no me equivoco, vicepresidenta de la COE. Pero además, Inés participa en distintas causas sociales, además de múltiples actividades y conferencias a favor del emprendimiento y de la igualdad. Su carrera está repleta de reconocimientos, pues Top 100 de Mujeres Líderes en 2016, Mujer Empresaria 2017. Recientemente ha sido reconocida por parte de la Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid por el trabajo empresarial desarrollado y también ha obtenido el premio Mujer Empresaria 2020 por parte de la Federación de Mujeres Directivas y Empresarias. Bueno, ya no leo más y no reviso más vuestro currículum, es muy extenso y yo creo que lo importante es que si escucharos hablar y lo único, bueno, para un poco poner de relevancia y en contexto la calidad de las profesionales que hemos logrado aunar en este foro, a quien os agradezco de verdad vuestro tiempo para participar aquí. Si os parece, empezamos ya. Yo, en primer lugar, quería pediros a cada una de vosotras si de forma resumida nos podéis contar vuestra experiencia particular en el mundo empresarial y las principales vicisitudes que hayáis podido tener para haceros un hueco en este ámbito por el hecho de ser mujeres. Si habéis tenido alguna circunstancia particular que os gustaría nombrar y destacar algún evento. Si quieres, empezamos por María Teresa, si te parece. Sí, perfecto. A ver, yo verdaderamente he acabado en el mundo del deporte, pero si bien es verdad que empecé en algo totalmente diferente, que es el mundo de la banca y la inversión, básicamente enfocada desde el punto de vista de los clientes. Yo poco a poco pues me di cuenta de que verdaderamente lo que me tiraba, ¿no?,
era el mundo del deporte, donde me encontraba verdaderamente mucho más cómoda, ya que había, por decirlo así, había vivido ese mundo desde muy pequeña, y empecé pues siendo presidenta en Fira de Barcelona, de un salón relacionado con el deporte, que era el Nivalia Ski Show, referente a lo que es esquí y todo el mundo económico que envuelve al esquí. Y posteriormente, pues yo luego ya pues fui elegida presidenta de la Federación Española de Deportes de Invierno, que abarca 5 deportes olímpicos, y durante 8 años estuve en ese cargo, compatibilizándolo con ser miembro del Comité Olímpico Español, y posteriormente ya me presenté a las elecciones en la Federación Internacional de Hielo, en la ISU, y estoy en el comité ejecutivo, dijéramos. O sea que verdaderamente yo sí que he ido de un punto de un mundo económico a un mundo deportivo, entendiendo que todo está presente en todas partes, ¿no? Isabel, ¿quieres ser tú? Bueno, pues yo empecé como por casualidad o por azar o por una mezcla de necesidad también, y empecé pues como yo soy sevillana, vine a vivir a Madrid y no conocía a mucha gente para ejercer el tema de la arquitectura, que es como se empieza, y tampoco quería trabajar para otros arquitectos en plan de delineante. Pues entonces empecé en el mundo de la empresa, dije ya que trabajo por lo menos que tenga progresión y carrera profesional, ¿no? Y me formé también para eso, porque claro, el arquitecto tiene una formación que no cubre muchos aspectos de la empresa, y es una cosa que quizás se debería subsanar en los planes de estudios, que casi todos los estudios de lo que son trabajadores autónomos, ¿no? Tuviesen una formación de economía o de cómo llevar una pequeña empresa. Pues yo me formé y entonces empecé a trabajar en empresas que en ese momento era pues lo que más me llamaba la atención, ¿no? Era el inicio de los ordenadores personales y cómo aplicar las ventajas de los ordenadores personales, el cálculo de estructuras, de instalaciones y demás dentro de mi mundo. Y empecé pues desarrollando software. Y después de desarrollar software, ahora lo cuento y casi me da la risa porque sería incapaz de hacer nada en ese campo, pues poco a poco de programadora pasé a mantenimiento, de mantenimiento pasé a formación, de formación pasé a ventas, de ventas pasé a marketing, o al revés, que ya no lo recuerdo, y cubriendo muchas áreas hasta que llegué a la dirección general de una empresa, ¿no? Entonces, mis razones eran, pues primero ser independientes y mantenerme, después intentar hacerlo todo lo bien que podía y ser elegible por las empresas que a mí me parecían más atractivas y los talentos más atractivos de la época que me ha tocado vivir, ¿no? Que era una época pues de nacimiento de todo eso, que ahora lo vemos con mucha naturalidad, pero cuando empezamos pues no era tan sencillo, ¿no? Y bueno, pues de hecho muchos de mis colegas arquitectos tenían como alergia a tener un ordenador porque se consideraban artistas, y ahora no hay un arquitecto que no viva y que no dependa de la automatización de su estudio y de cómo hacer las cosas de una manera más eficiente gracias a la tecnología. Inés. Bueno, yo después de mi formación y de toda la formación de posgrado, bueno, yo tenía la empresa familiar en casa, pero yo no quería entrar en principio en la empresa familiar y bueno, pues estuve trabajando fuera. El mundo de la consultoría me gustaba muchísimo, el mundo internacional, estuve trabajando en temas de exportación, hasta que mi padre al cabo de los años pues me dijo que quería que me incorporara, y porque él tenía pensado suceder en mí la generación que nosotros representamos, mis hermanos y yo representamos a la cuarta generación. Yo entré a trabajar en la empresa familiar porque es un mundo que me gustaba muchísimo por la parte de vertiente social. Probablemente si no hubiera tenido la empresa familiar, a lo mejor mis derroteros a nivel profesional hubieran estado en el mundo del tercer sector, ¿no? De hecho, tuve la oportunidad también de vivir fuera en África un año, estando trabajando en una empresa familiar. Y bueno, pues una vez que me incorporé a la empresa familiar empezó todo y fue un non-stop. O sea, todo
empezamos a preparar todas las cosas y luego cuando llegó verdaderamente la sucesión con mi padre, bueno, pues fue todo mucho más rápido y ha sido toda una carrera vertiginosa hasta el momento en el que estamos ahora, que hemos hecho un cambio muy grande. Y el hecho de haber sido mujer en todo esto, pues realmente el hecho de ser mujer lo he pensado más a raíz de todas estas mesas redondas en las cuales estamos participando en los últimos años. Yo o es que no he tenido tiempo o realmente me pesaba más el peso del apellido y ser la hija de, ¿no? Intentar estar a la altura de lo que se esperaba de mí o de realmente el pozo tan grande y tan fuerte que dejaba mi padre, que por el que el hecho de ser mujer no, en ningún momento he pensado que me pudiera condicionar de alguna otra manera. Luego quizás a lo mejor reflexionando sí que hay cosas, ¿no? que son tanto positivas como a lo mejor no son tan positivas porque es la manera en la cual nosotros las vivamos. En relación con esto que comentas, al final también quería preguntaros un poco a todas estas posibles experiencias, o positivas o negativas, ¿no? Si por el hecho de ser mujer, si habéis tenido, para llegar a la situación actual y a los cargos que habéis desempeñado, si queréis destacar alguna, ¿no? Ya te digo, no hace falta que sea negativa, o sea, puede ser positiva, algo que os parezca interesante, bueno, que reseñar, ¿no? Si queréis, seguimos un poco el orden que hayamos seguido antes. Empiezas tú si quieres, María Teresa. Vale, no, yo tampoco siento que haya sido, entre comillas, discriminada o lo haya tenido más difícil por ser mujer, pero sí que es verdad que yo me he encontrado, por ejemplo, en Feria de Barcelona, como presidenta de un salón, era la única presidenta mujer de todos los salones que hay en Feria de Barcelona. Y luego, por ejemplo, también como presidenta de la Federación Española de Deportes de Hielo, era la única presidenta mujer en toda España de deportes, de una federación de deportes olímpicos. De deportes no olímpicos había otra presidenta, que me parece que era en aquel momento de salvamento y socorrismo. O sea que no he encontrado dificultad, pero vamos, tampoco es como decía Inés, que no me haya enterado. En el mundo del deporte están muy acostumbrados, y yo creo que en parte siguen muy acostumbrados a que los presidentes sean hombres y cuesta un poquito, la verdad. ¿En tu caso, Isabel? Bueno, pues yo creo que me he encontrado las mismas ventajas, si es que hay alguna, y los mismos inconvenientes que todas tus compañeras periodistas o que todas las personas en cualquier otro gremio, ¿no? En plan de anécdotas, pues todas las que te puedas imaginar, ¿no? Yo recuerdo una vez en unas jornadas, no sé qué, que había que leer un papel y un ministro de esa época, yo leí mi parte y me dice, anda, qué bien lees. Digo, pero bueno, ¿cómo alguien se puede sorprender? Y le dije, pues fíjate, también sé escribir. Entonces, cosas de este estilo, ¿no? O alguien que te dijera lo que tú tienes que hacer. O sea, que se sentaran enfrente de mí, de mi despacho, de lo que sea, y que cualquier persona, voy a dejarlo así, te dijera, lo que tú tienes que hacer es, yo realmente esa forma de hablar a un hombre no la suelo ver, ¿no? Pero lo que tú tienes que hacer. O cosas como, hubo alguien cuando estaba yo de vendedora, ¿no? Que yo intentaba hacer mi labor, ya digo, lo mejor posible. Y entonces me decía así con mucha autosuficiencia, me decían, recuérdame que un día tienes que trabajar para mí. Qué gracioso. No, cosas de estas me han pasado un montón, las recuerdo por estas mesas redondas, pero lo mejor, ante todo eso, era pues seguir teniendo resultados, ganarte credibilidad, que los resultados hablaran por ti y no tu género o lo que podías pensar de unas actitudes u otras, ¿no? Pero claro que nos hemos encontrado trabas también. Yo quiero pensar que alguna facilidad, ¿no? En algunos trabajos y en algunas ocasiones, pues me imagino que también. Pero he sido, como ha dicho Inés o como ha dicho Teresa, de las primeras en muchos sitios. O sea, yo he estado en consejos de administración en las que era y en las que estoy ahora la única mujer, ¿no? He sido presidenta de GE cuando solamente había dos, una en Francia y otra en España. Tampoco en Google había muchas mujeres que tuviesen el cargo de country manager. Pero bueno, la verdad es que afortunadamente las cosas están evolucionando hacia mejor, ¿no? Y cada vez hay más. Entonces tenemos que mirar la parte positiva, porque
el pesimismo no se lleva nada. Entonces yo creo que tenemos que mirar adelante con optimismo y nos ha tocado una época de cambios y esto ha sido un cambio más, pero hemos vivido estos y otros muchos. Inés, ¿quieres comentar alguna anécdota, algún tema en relación con esto? Yo la verdad es que anécdotas tengo muy pocas, ¿no? O quizás las he vivido, pero no las he asumido como que era una anécdota de género, ¿no? Y yo realmente es lo que contaba, ¿no? O sea, a mí realmente me pesaba más el llevar el apellido y el suceder a mi padre más que el hecho de ser mujer. Es verdad que había una pregunta que me molestaba un poquito, que cuando fue la sucesión con mi padre, yo soy la pequeña de 3 hermanos. Y mis 2 hermanos mayores, que tengo una diferencia de edad considerable, 5 años y 6, más o menos son varones, ¿no? Entonces siempre me hacían la pregunta del millón, ¿no? Que por qué... Entonces llegó un momento que yo la pregunta dije, bueno, entiendo que la pregunta me la hacen porque soy la pequeña, no porque soy mujer, ¿no? La gente se quedaba así porque realmente la pregunta nunca se sabía si era por el hecho de ser la pequeña o por el hecho de que fueras mujer, o bien una mezcla de ambas, ¿no? Y al principio intentaba justificar, no, porque claro, mi padre me cogió, porque claro, tienes que tener una respuesta, pues, cuando había sido una cosa por consenso y porque daba igual, ¿no? Quien fuera. El hecho es que se había intentado escoger a nivel familiar la persona que mejor entre todos se lo podía hacer con la ayuda de todos, porque el hecho de que tengas un puesto de presidente no quiere decir que los demás, evidentemente, tiene que ser un conjunto de todo, ¿no? Y bueno, pues realmente eran gente decía, no, si no quieres no contestes, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que ese tipo de preguntas no se deberían ya de hacer nunca, ¿no? O sea, por el hecho de ser mujer, da igual, ¿no? Seas mujer o hombre, ¿qué más da, ¿no? ¿Qué más da? Y un poco al contrario, en esta visión positiva, yo no sé si obedece a un cliché, lo voy a preguntar, pero ¿creéis que también esta visión femenina ofrece una ventaja añadida a nivel de la gestión empresarial? ¿Hay también un sesgo de género positivo en ese sentido? A ver, no, ahora me he acordado referente un poco a la pregunta de antes, una anécdota, por ejemplo, los patinadores y las patinadoras sobre hielo, generalmente a las patinadoras se les pregunta pues que si están por su vida privada, ¿no? Los periodistas pues que si están comprometidas, que si no sé qué, que si plantean ser madres, que cuándo se van a retirar, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio a los chicos, a los patinadores no se les pregunta jamás por su vida privada. Y entonces sí que hay ahora un movimiento desde el Comité Olímpico Internacional que se tenga muchísimo cuidado con las preguntas de género, que las preguntas tienen que ser las mismas hacia los atletas masculinos y los atletas femeninos. Yo supongo que tú como periodista te has encontrado eso muchísimas veces, ¿no? Y conforme lo que estás diciendo, pues facilidades, como he dicho antes, no. Y inconvenientes, pues tampoco especialmente, o yo no me los he tomado como inconvenientes. Lo que sí es verdad es que sigo viendo muchísimo, bueno, ahora la gente se mueve menos, no tanto, pero en la prensa, cuando hay una foto de, por ejemplo, reunión de esto del grupo que llamamos Puente Aéreo, número de mujeres, 0. Reunión de lo que sea, o delegación, número de mujeres, 1, quizás con un poco de suerte, ¿no? O sea que yo creo que es un tema al que le seguimos dando muchas vueltas y por supuesto que mejora y el estar ahí es menos difícil de asumir por el resto de la gente o el resto de los hombres, pero sigue siendo un poco puntual. ¿Sabes? Que el tema este que te comentaba de esta visión femenina, si crees que la gestión empresarial es positiva. Sí, yo creo que es positiva porque aporta una visión totalmente no, pero una visión diferente. Yo creo que básicamente es una visión más práctica, una visión quizás de darle menos vueltas a las cosas, ir más directamente al grano y una visión complementaria, yo diría.
Sí, Isabel. Bueno, yo creo que puede haber más diferencias entre dos mujeres que entre un hombre y una mujer, a veces, ¿no? O sea, que al final lo que cuenta son los puntos de vista individuales que todos sumen, ¿no? De todas maneras, yo creo que las tendencias actuales ponen en valor algunas de las capacidades que se le han atribuido a la mujer casi de manera despectiva a veces, ¿no? Sobre todo porque todo lo que se vaya a digitalizar o todo lo que se pueda digitalizar se va a digitalizar. Y justamente lo que nos hace más humanos, que es lo que realmente siempre se le ha puesto como un valor más femenino, es lo que tenemos ahora que desempolvar como capacidad empleable, ¿no? Por ejemplo, la intuición, la compasión, la empatía, la creatividad, la colaboración. Y son valores que tradicionalmente, como eran como de segunda fila, pues se le atribuían a la mujer. Porque yo creo que más que una discriminación ha habido como quiero mantenerme en el poder, era una lucha de poder, o sea que cuantas menos haya, cuantas menos personas haya, hombres y mujeres, pues más posibilidades tenemos de mantenernos los que estamos, ¿no? Entonces yo creo que los tiempos, la digitalización, la evolución normal está poniendo en valor unas formas de ver que tradicionalmente se le atribuían a la mujer, pero que no quiere decir que sean femeninas, seguramente los hombres también las tienen, y si no las tienen que ir desarrollando porque van a ser las capacidades de la empleabilidad de cara al futuro. Entonces, ¿es posible que haya una visión femenina? Bueno, como decía Teresa, pues sí, las mujeres somos quizás más pragmáticas, vamos más al grano, damos menos vueltas a las cosas. En general, yo creo que la visión de la mujer es ligeramente distinta, complementaria, también a la hora de los criterios de toma de decisiones y de decidir comprar un producto u otro. Así que, por la cuenta que nos trae a todos, deberíamos de estar más involucradas, porque cada vez más la mujer tiene mayor poder adquisitivo, cada vez más influye más en decisiones importantes. O sea, que por una parte u otra, la evolución y los tiempos corren a nuestro favor. Inés. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que habéis dicho vosotras dos, y un poco andando en la parte de Isabel, yo creo que las mujeres aportamos cosas que ahora mismo se están poniendo bastante en valor en temas de liderazgo, ¿no? Yo creo que la mujer se ocupa más de sus colaboradores en el sentido de que tiene más en cuenta su vida personal, toda la esfera de la persona, ¿no? Estamos como más preocupados como si dijéramos por las personas a nuestro alrededor, en la parte personal, en la parte de hijos, en la parte de, no sé, de preguntar cómo está la persona para que la persona esté bien dentro de su entorno laboral. Yo creo que desarrollamos, desde mi punto de vista, más la empatía, ¿no? La empatía, pero a todos los niveles. Yo creo que tenemos un trato como si dijéramos un poco más humano, ¿no? Buscando siempre el bienestar de la persona que trabaja con nosotros. Yo creo que esa es como la visión que yo creo que las mujeres, eso no quita para que los hombres obviamente algunos de ellos la tengan, pero yo creo que es lo que hemos aportado quizás en los estilos de gestión y en los equipos multidisciplinares. Yo creo que se ve, ¿no? Que la mujer está como más preocupada, por así decirlo, del entorno de alrededor. Evidentemente con su practicidad, nosotras no perdemos tiempo, tenemos tantas cosas que hacer y somos las primeras que queremos llegar a casa pronto, etcétera, ¿no? O sea que metemos en algunos momentos una dinámica y un ritmo, pero que por un lado no descuidamos para nada el lado humano. Nos parece importantísimo cuidarlo, mantenerlo y ponerlo en valor. Un poco en relación con esto que comentas de este lado humano, familiar, os hago una pregunta que además soy consciente que si esto fuera un foro de hombres no se lo haría, o sea que ya me fustigo, pero es que seguro que os lo hacen habitualmente y es la conciliación familiar. O sea, ya te digo, estoy convencido que seguramente en una sesión donde todos fueran hombres probablemente no se me ocurriría ni siquiera esta pregunta. Entonces, bueno, sé que os lo harán y si queréis contar un poco vuestra experiencia en cuanto a la dificultad para compatibilizar esta conciliación familiar teniendo pues altos cargos directivos, bueno, hasta qué punto es complicado, si hay alguna fórmula o alguna recomendación que podáis dar y bueno, también pegarle al moderador para hacer esta pregunta, porque sé que no corresponde. Bueno, la conciliación familiar yo creo que primero depende muchísimo de la franja de edad en donde
donde estemos hablando, ¿no? Yo creo que para según qué épocas, yo tengo 64 años y la verdad es que la conciliación familiar pues lo he conciliado un poco como he podido. He tenido 3 hijos y la verdad temas deportivos especialmente son durante los fines de semana, o sea que eso sí que ha sido un poquito más duro porque hay una época del año que todos los fines de semana pues hay eventos deportivos a los que, entre comillas, tendrías que asistir, ¿no? Pero bueno, aquí otra vez más, yo creo que nosotras sabemos más delegar. Yo muchas veces he delegado y he dicho, este fin de semana no puedo asistir, pues vendrá el vicepresidente o vendrá el secretario general o vendrá no sé qué, que representarán, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no se puede llegar es absolutamente a todo. Yo creo que pues, la conciliación también depende un poco del tipo de empresa que estemos hablando o del tipo de cargo que se tenga y luego creo también que depende mucho o ha dependido mucho hasta ahora de qué país estemos hablando, ¿no? Hay países, por hablar de Europa, países europeos en donde la conciliación familiar es, entre comillas, sagrada y se ayuda muchísimo. Y yo creo que vamos todos en esa línea, ¿no? De que la conciliación familiar es tanto para el hombre como para la mujer, es un tema de vital importancia. Yo muy bien desde el nacimiento de la BlackBerry. O sea, quiero decir, la tecnología ha hecho muchísimo por la conciliación, más que nadie, más que ninguna ley, más que ningún hombre, más que nadie. Porque la tecnología nos ha permitido estar en 2 sitios o en 3 a la vez, ¿no? O sea, lo difícil era conciliar antes, lo de andar corriendo buscando monedas para llamar por teléfono porque llegabas tarde por lo que fuera, ¿no? O sea, que vamos a hablar de un antes y un después. Yo creo que los tiempos, como decía yo antes, también van en pos de ayudar a la mujer. En primer lugar, porque la tecnología te permite hacer muchas cosas en remoto. Te permite estar casi en varios sitios a la vez, como decía, ¿no? y solucionar determinados problemas que son solucionables a distancia. Pero también porque con la evolución de los tiempos somos más mujeres trabajando y teniendo que conciliar. Y entonces es menos rarito, ¿no? Porque lo típico era cuando ibas a recoger algún día misterioso a tus hijos al colegio, era como una fiesta, ¿no? Mientras que otras mamás podían ir todos los días, ¿no? Entonces eso podía hacer a los hijos a lo mejor sentirse un poco diferentes. Ahora, afortunadamente, cada vez hay más madres que trabajan y por lo tanto, pues todo ayuda, el entorno social, la cultura, ayuda a aceptar que la mujer también trabaja y que no pasa nada si papá no va a recogerle, pues su mamá tampoco va habitualmente. Y cuando pueden van uno u otro o los dos, ¿no? Entonces yo creo que lo fundamental para la conciliación es buscar la calidad en lugar de la cantidad. Porque es verdad que en mi época, por ejemplo, muchas amigas que no trabajaban me decían, hija mía, tal, pero ellas se pasaban todo el día quejándose de los problemas que le daban los hijos y de lo cansadas que estaban y demás. Y yo cada minuto que he estado con mis hijos lo he disfrutado. Hombre, más o menos porque también a veces estaba mucho la lata, es verdad, pero yo creo que la actitud era cambiar calidad en lugar de cantidad, ¿no? Y la ayuda de la tecnología. Inés. Yo durante bastante tiempo de esta pregunta siempre decía que yo había deducido, o sea, había llegado a la conclusión de que la conciliación no existía, ¿no? Y me explico, ¿no? Yo creo que lo que encontrar es en función de los momentos vitales, también un poco que decía María Teresa o ahora Isabel, ¿no? De qué edad tengan tus hijos, porque tampoco la conciliación, siempre la conciliación se basa en la conciliación familiar a la gente que tiene hijos, pero las personas que no tienen hijos o las personas que tienen hijos más mayores y quieren también conciliar su vida porque quieren dedicar su tiempo a lo que quieran, ¿no? A tocar un instrumento, a dibujar, a cocinar o a dar un paseo tranquilamente. O a ir al gimnasio, Inés, a ir al gimnasio. A ir al gimnasio. Sí. Que no tenían tiempo los hombres de hacer nada por la casa, pero siempre tienen tiempo de ir al gimnasio. Efectivamente, ¿no? O sea, la conciliación en el más amplio sentido, ¿no? Entonces yo decía, pues no existe. Yo creo que lo que hay que intentar es intentar encontrar un equilibrio lo mejor que se pueda. Lo que sí que es verdad que yo creo que es
también un poco falacia, a lo mejor mis compañeros no están de acuerdo con lo que estoy diciendo, es que muchas veces las mujeres, que a lo mejor puede ser un freno, cuando tú asumes una gran responsabilidad, algo tienes que renunciar. Y en esa renuncia tienes que encontrar un equilibrio lo mejor posible, ¿no? Probablemente en el caso de María Teresa, si ella tenía que asistir a eventos deportivos, no puede decir, no, no, es que yo no asisto a ninguno. O sea, si tienes una responsabilidad de estas características, intentarás encontrar un equilibrio entre algunos fines de semana. O yo no podía decir, no, es que yo no viajo nunca. No, no podía. O sea, yo tenía que asumir una responsabilidad y tenía que viajar y en ese equilibrio, o a lo mejor en algún viaje decir, bueno, pues me llevo a mis hijos a un viaje o encontrar un equilibrio. Entonces, para mí es una cuestión, efectivamente, de equilibrio, de encontrar, de también intentar primar la calidad versus la cantidad, con cuidado, tampoco sin pasarnos, porque la cantidad, o sea, el tiempo que tú estés conciliando, claro, también es importante. Para mí, no ha sido una tarea fácil. No ha sido una tarea fácil y para mí también ha sido, probablemente en el caso de María Teresa y en el caso de Isabel, más acuciado. Yo no tenía ningún referente femenino en mi casa que viviera lo mismo que estaba viviendo yo. Yo tenía referentes masculinos totalmente distintos, con lo cual para mí a veces era, yo intentaba llegar a casa pronto con muchísimo trabajo y por mucho que también estaba la tecnología tampoco me ayudaba porque era tal la cantidad de trabajo que tenía que sacar, que tenía que conciliar, que yo realmente soy una persona que he empezado a conciliar mejor bastante más tarde que en los años, como si dijéramos, donde los niños eran más pequeños y donde yo también tenía empezaba también a asumir muchísima responsabilidad quizás más tempranamente. Pero ahora hay muchos, lo que decía Isabel, ahora hay muchos más referentes femeninos, ahora hay muchas más mujeres que trabajan, ya no eres la rara, ¿no?, del colegio como decía mi hija, no, mami, es que yo quiero que seas una mamá normal, ¿no?, que vengas. Justo. Una mamá normal. Y entonces, claro, ya empezaba a nombrar a todas las madres y todas trabajaban. Lo que pasa es que hay algunas que ratito podían ir a buscarlas, pero luego se iban a la oficina, luego se ponían a trabajar desde casa, ¿no? O sea que ya ahora, afortunadamente, pues es una cosa muchísimo más normal, entre comillas, ¿no?, que trabaja el hombre y la mujer de una manera indistinta y ves a padres o a madres en el colegio indistintamente o yendo a los encuentros con los profesores, ¿no? Y al margen, quería preguntaros, al margen de vuestra experiencia personal, quería tener una visión general vuestra en cuanto al concepto, bueno, no sé si es moderno, pero bueno, que se habla mucho últimamente del llamado techo de cristal, ¿no?, para las mujeres dentro del ámbito directivo. ¿Qué os parece? ¿Existe ese techo de cristal en el ámbito en el que os movéis? María Teresa. A ver, hombre, a veces yo diría que el techo más que de cristal es de hormigón. Armado de hormigón. De hormigón armado. No, pero a ver, bromas aparte, yo creo que es un poco, pues, como decían Inés y Isabel, un poco la meta y que te puedas tú mismo poner, ¿no? Todo, como decíais vosotras también, todo tiene un precio. Cuando te dedicas más a una cosa, quizás dejas un poco más otras de lado. Hay que sopesar lo que te interesa. Sí que es verdad que hay mujeres pues que no quieren pagar ese precio y pues acaban trabajando y teniendo pues un techo de cristal en ese caso sería de cristal, ¿no? Porque es por decisión propia que decides y optas pues por una opción de estar, entre comillas, más en casa, ¿no? Yo el techo creo que en gran medida nos lo ponemos nosotras mismas, no tontamente y sin haberlo pensado, sino es una decisión, pues, es una decisión de vida, ¿no? A qué te vas a dedicar más. Sí que es verdad que luego los hijos son menos demandantes que cuando son pequeños, pero yo me he encontrado, pues, por ejemplo, que los hijos son menos demandantes, pero mi marido, entre comillas, es más demandante, quizás porque ahora tiene un poco más de tiempo libre. O sea que hay que buscar un poco el equilibrio y el techo, como digo, pues yo creo que básicamente nos lo ponemos nosotras mismas. Nos lo ponemos o nos lo sacamos, o lo rompemos o lo taladramos. Isabel, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que a lo mejor vamos cambiando de material, pero que techo hay.
O sea, que es posible que hace más años fuera de hormigón armado y hubiera 3 capas, ¿sabes? Y que ahora sea de cristal o de lo que quieras, pero techo, techo. Porque al final se trata de una defensa del statu quo, una defensa de lo que había. Se trata de decir, si hay más, tendremos que repartir. De hecho, ahora, bueno, es curioso lo mal que le sienta a muchos hombres el tema de las cuotas en los consejos de administración y cómo lo bastardizan el tema, cómo lo minimizan, cómo lo ridiculizan. Y entonces, bueno, pues imagínate, eso que ahora se habla, pues en las posiciones de liderazgo dentro de las organizaciones y de las empresas, pues pasa igual, o sea, exactamente igual, no les sentaba bien, no sienta bien, oye, éramos aquí estos para repartir entre menos y ahora vienen estas aquí y tenemos que ser más a repartir, ¿no? O sea, yo creo que hay un tema de defensa. Luego hay un tema también de ser más o menos obvio, ¿no? Es verdad que a lo mejor algunas de esas limitaciones, algunas de esas discriminaciones se han tenido que erradicar porque no son ni políticamente correctas ni socialmente aceptables, ¿no? Pero existe esa discriminación más sutil, eso que solo notas si eres mujer y que saben hacerlo notar, ¿no? Y luego está la tercera de las coberturas, por decirlo de alguna manera, y es que muchas mujeres, desgraciadamente, y también tenemos que decirlo, y seguramente Inés y Teresa estén también de acuerdo, muchas mujeres ayudan muy poco a otras mujeres, en el sentido, no de que necesitas que haya un networking y todo esto, yo prefiero un networking mixto, ¿eh? Es un poco el hecho de la crítica, de, oye, pues si tanto trabajan, no serán tan buenas madres, o no serán tan buenas esposas, o no serán tan buenas personas, o tan atléticas, lo que sea, ¿no? Hay muchas mujeres que son nuestro peor enemigo también, ¿eh? Que también hay que decirlo. Entonces, ¿que existe techo? Seguro. ¿Que se va aligerando? Pues quiero pensar que también, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es seguir empujando hacia arriba. Inés, ¿qué te parece? Totalmente de acuerdo. Isabel, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que yo siempre he pensado, no sé si es verdad, que el techo nos lo ponemos más nosotras que nos lo ponen los demás, ¿no? Y las limitaciones, porque las mujeres tenemos no sé si radica en el hecho de la culpabilidad judeocristiana o no sé si También. hay algunos antecedentes por ahí, ¿no? que forma parte de nuestra sangre, pero nosotras somos muy perfeccionistas y somos muy exigentes y si no consideramos que estamos a la altura probablemente ni lo intentamos, ¿no? Pues a determinados puestos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Isabel y yo siempre abogo porque las mujeres nos tenemos que ayudar entre nosotras mismas. O sea, tenemos que empujar y somos una pieza clave para que esto también cambie y para que haya mensajes de decir, oye, mira, pues tú con esto lo puedes hacer y ¿por qué no? Y puedes asumir esta responsabilidad y ¿por qué no lo puedes hacer? Y bueno, pues la conciliación pues es un esfuerzo entre todos y no solamente la conciliación también depende de ti y si no consideras que estás hiperpreparadísima, porque nunca vas a estar hiperpreparadísima para asumir determinadas responsabilidades, porque hasta que no llegas no te enfrentas a los retos, pero bueno, pero ser facilitadores, ¿no? Entonces, yo creo que esos techos que hay, ¿no? Por ahí encima nuestro, ¿no? Poco a poco se irán rompiendo, pero yo creo que depende mucho también de nuestra actitud ante las cosas, ¿no? Y que nadie nos diga, es como le digo yo a mis hijos, que nunca nadie os diga que esto no lo podéis hacer, ¿no? Vosotros vais a ser capaces de hacer en la vida lo que vosotros consideréis y creáis que tenéis que hacer. Y si alguien os dice que no podéis hacerlo, pues así, con muchísima elegancia, lo apartáis de vuestro camino, ¿no? Es que el peor de los techos es el que te impide intentarlo. O sea, Totalmente. yo creo que, como dice Inés, lo que tenemos que hacer es intentar las cosas. Y muchas veces no somos capaces, o sea, nos da como pudor porque no vamos a ser perfectas. Bueno, no pasa nada. Lo intentas hacer lo mejor posible, si sale bien y si no sale, pues a otra cosa. Y no pasa nada. Tenemos que desdramatizar la perfección y el ser como un pulpo que llegue a todo, ¿no? O sea, yo creo que la primera capacidad que tenemos que aprender es la de la perfección no existe, es aspiracional. No, por supuesto, yo también estoy de acuerdo, yo creo que es básico atreverse, por supuesto básico también estar preparada y si crees que para eso no estás preparada, pues buscar ayuda y formarte.
pero muy básico, a atreverse y no escuchar esas voces que en algunos momentos, como decís vosotras, te pueden decir, hombre, es que esto va a ser un lío, es que no lo vas a poder hacer, es que no vas a poder conciliar, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy, muy, muy importante atreverse y formarse. A mí me ayuda muchísimo siempre hablar con otras mujeres, con mujeres que han estado, que han vivido incluso en otras épocas, generaciones diferentes a la mía, mujeres que han tenido retos profesionales inmensos, con, por ejemplo, pues con muchísimos hijos, o mujeres que han tenido pues temas familiares de enfermedades en sus familias y han tenido también que asumir retos profesionales y que eso a lo mejor no ha salido a la luz. O sea, el hablar también entre hombres, o sea, no quiero decir, pero bueno, que a veces cuando tenés un ejemplo femenino es como, oye, ¿cómo has podido tener, yo qué sé, 5 hijos, una enfermedad de un hijo y además has tenido un puesto altísimo en una empresa o en un gobierno, ¿no? Como ha habido casos, ¿no? Pues el hablar con estas mujeres, cómo lo han enfocado, tal, eso también siempre ayuda, ¿no? El ver ejemplos de que las cosas son posibles y que también es tiempo. Y como dice María Teresa, pues si resulta que te falta algo algo de capacidad técnica en algo, bueno, pues te formas. Y si te falta, pues oye, pues ahora pues intentas un mentor o un coach, alguien que te ayude, ¿no? Pero si verdaderamente quieres hacerlo, pues ¿por qué no? Y Que al si final, fallas, pues se vuelve a intentar, ¿no? No. al final somos pioneras también en lo de long life learning. O sea que nosotras tenemos que estar abiertas a seguir aprendiendo. Y ahora es una actitud que ya no es solamente femenina, es femenina y masculina y es de todos los que queremos ser empleables en este entorno. Entonces yo creo que eso es, o sea, dice, mira, en esto no, hay cosas que domino y hay cosas que domino menos. Bueno, pues ya lo iremos complementando porque probablemente todos y todas trabajaremos en cosas que antes no existían y que empiezan en un momento determinado, que tienen que evolucionar o que tienen que ser diferentes. Sí, sí, y contar con un equipo bueno, ¿no? Yo creo que las mujeres trabajamos bien en equipo y especialmente quizás bien también con equipos femeninos y tener un buen equipo y un equipo que sea un buen complemento a tu formación y a lo que tú sepas hacer mejor, ¿no? Que sea complementario a ti mismo. Un poco por lo que estáis comentando, yo creo que las mujeres en general, ¿no? No se puede globalizar, pero sí que me da la sensación que tienen esta mayor capacidad, lo que habéis comentado, de trabajar en equipo, de interesarse por las personas que trabajan con ella. Yo creo que casi de forma innata, yo creo que tienen mayor capacidad de liderazgo. Otra cosa es que el sistema o la sociedad se lo facilite, ¿no? Pero quizás por esto mismo, por empatizar con quien trabaja con ella, porque sabe aunar el equipo, ¿no? Tengo esa sensación, no sé si la compartís. Yo creo que compartiría esa sensación, sí, yo creo que generalmente las mujeres, al empatizar más con sus grupos de trabajo y, por decirlo de alguna manera, con sus compañeros, tienen mejor relación o una relación más fácil de tú a tú, aunque tú seas, por decir de alguna manera, la jefa, ¿no? Siempre es una relación como más cercana y, como decía antes Isabel, Inés, pues que te preocupas más por el bienestar de la gente que te rodea en tu trabajo, el bienestar a todos los niveles, no solo en el trabajo, sino siempre acabas preguntando por su familia, sus hijos, las situaciones que se puedan encontrar en su casa, y yo creo que para nosotras es más fácil hacernos una idea de lo que supone un problema en cualquiera de nuestros compañeros o colaboradores. Pues yo creo que el liderazgo es una posición de servicio y las mujeres tenemos una mayor vocación de servicio tradicionalmente, ¿no? Creo que el nuevo liderazgo, el liderazgo está evolucionando hacia favorecer un entorno en el que todos los componentes del equipo puedan desarrollarse, trabajar y dar lo mejor de ellos. Entonces yo creo que esas han sido capacidades tradicionalmente desarrolladas por las mujeres, o sea, estar pendiente de todos, ¿no? Tener esa intuición de ver qué es lo que necesita cada uno.
qué formación necesita uno, qué herramientas necesita otro, cómo se trabaja, cómo está esto organizado para que funcione mejor. En ese sentido, bueno, yo la verdad es que lo que no quiero es tener clichés de decir el liderazgo es una posición más femenina que negativa, ¿no? O sea, a mí, esto me recuerda a otra anécdota, ¿no? Yo me acuerdo que una vez fui a Uganda a dar una conferencia y por la noche había una cena con los miembros del gobierno. Y oye, en Uganda la mayoría de los miembros del gobierno eran mujeres. Y yo dije, oye, qué avanzados están estos, nos creemos nosotros aquí el centro del mundo y fíjate. Y lo pregunté, dije, oye, la mayoría del gobierno son mujeres. Y dice, Isabel, no te confundas, es que las mujeres somos más éticas, o sea, menos corruptas, imagínate. A lo mejor también eso nos va a ayudar de cara al futuro. Es decir, la capacidad de liderazgo va unida a esa vocación de servicio, a intuición para ver las necesidades, a generar el ambiente adecuado y a ser fundamentalmente éticas, que va a ser imprescindible de cara al futuro. Sí, no me gustaría circunscribir en que el liderazgo somos mejores las mujeres que los hombres, ¿no? Yo creo que lo que se está viendo en esta charla es que algunas cualidades que ahora mismo son importantísimas a la hora de ejercer liderazgo, en las mujeres las llevamos más innatas, ¿no? Y lo hacemos de una manera pues bastante natural, basado en el ejemplo, ¿no? Y bueno, pues eso acerca más a los colaboradores y bueno, porque al final liderar es inspirar y es convencer a través de tu ejemplo y de tu acción, ¿no? No se trata de imponer. Y yo creo que eso también, pues como madres en otras esferas de nuestra vida lo intentamos ejercer de esa manera, ¿no? Y me ha encantado, ¿no? En África hay muchas líderes femeninas, ¿eh? Deberíamos... Efectivamente, deberíamos estudiar más temas de ese continente tan apasionante, es verdad, es verdad. ¿Eh? O la importancia de las mujeres, de los líderes también, ¿no? De las parejas, ¿no? De cómo influencian también en esos liderazgos masculinos, ¿no? Esa parte de la mujer, ¿no? Como si dijéramos por ejemplo, en la empresa familiar, el papel de la mujer en otros sentidos, en generaciones anteriores, ha sido importantísima, ¿no? Cómo la mujer ha marcado también un estilo importante en el hombre en las empresas familiares o en aquellos puestos de responsabilidad que ejercía, ¿no? La importancia de la mujer siempre como si dijéramos en la sombra, ¿no? Detrás. La verdad es que por lo que estáis comentando y por el currículum que tenéis y por lo que la habéis ido ejerciendo, tenéis la suerte de tener esa visión también de otras experiencias fuera de España, ¿no? Entonces, en ese sentido quería preguntaros, la comparación con otros países o de nuestro entorno o de otros países que puedan servirnos de ejemplo, ¿estamos mejor, peor, igual en este sentido de la integración de la mujer en puestos directivos? ¿Cómo veis esa comparación con otros países que podamos considerar de referencia? A ver, yo creo que hay estudios y estadísticas también en lo que se refiere al deporte internacional. Cada vez hay más mujeres presidentas de federaciones internacionales. Ya hablamos no de federaciones nacionales, sino de federaciones internacionales. El Comité Olímpico Internacional ha hecho una gran labor delante de este tema. Una mujer hoy por hoy, no por tema de paridad, pero una mujer hoy presidenta de una federación internacional muy mal preparada tendría que estar y muy mal lo tendría que hacer para que no fuera admitida como miembro de pleno derecho en el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Como directivas a nivel nacional quizás es más complicado. Yo creo que España tampoco está muy por debajo ni muy por encima por supuesto que no, de otros países que nos rodean. Ahora, lo que yo sí encuentro es que para mí ha sido mucho más fácil mi posición a nivel internacional como directiva en el deporte que mi posición a nivel nacional. En España, o sea, cuanto más bajo es el ranking de federación nacional o federación estatal o federación comarcal, etcétera, etcétera, más difícil es el desarrollo, yo creo, de la mujer en el mundo del deporte, porque pues
quizás toda la formación va subiendo con, o sea, las personas que están en puestos en deporte internacional están mucho mejor preparadas que las que están en deporte a nivel comarcal, y eso influye muchísimo. Yo creo que muy importante es que las mujeres empiecen, pues por ejemplo, las chicas que han sido atletas y luego les gusta el mundo del deporte, pues que sigan en el mundo federativo o que sigan, y de ahí ir subiendo poco a poco, ¿no? Porque si no, hay que contar que eso son puestos difíciles de llenar por sí, per se, por mujeres. A ver, ¿cómo lo digo yo sin decir una barbaridad? Yo creo que hay países que están mejor que nosotros y otros que están igual o peor. Porque también yo creo que a veces nos miramos demasiado el ombligo y hay que mirar el mundo en general. Y oye, a nosotras no nos matan. Y hay países en los que por el hecho de ser mujer te pueden matar. O sea, déjate, vamos a ver las cosas como son. Por ejemplo, en el mundo anglosajón yo creo que la situación de la mujer está más desarrollada. En el mundo de los países del norte de Europa, los nórdicos también están mejor que nosotros. Los países latinos, pues ahí estamos, al rebufo. Pero si miro el mundo, yo he llegado conmigo misma a una conclusión, y es que, y a lo mejor es una chorrada, ¿no? Pero lo voy a decir. En los países en los que cualquier tipo de religión está más exacerbado, la situación de la mujer está peor. No sé por qué, pero si os fijáis, es un poco así, ¿no? Entonces, como es el mío, pues me importa mucho, ¿no? En el mundo latino la mujer no está bien, nos queda mucho. Y España, por ejemplo, pues está más avanzado que muchos países latinoamericanos. Y es así, que tenemos que seguir luchando. Bueno, tendremos otras ventajas, pero esta no. Entonces, la posición relativa para mí es esa. O sea, necesitamos mejorar y necesitamos insistir. Sí, yo más totalmente de acuerdo, o sea, más que añadir. A mí sí que es verdad que algunos países, yo ya no viajo tantísimo, sí que es verdad que viajo un poquito más a Asia ahora, había estado viajando y ahí sí que, por ejemplo, yo no había estado nunca en China y durante una época hace 2 años, este año evidentemente no hemos podido ir a China, pero sí que es verdad que hay bastantes mujeres a nivel empresarial, ¿no? O sea, cosa que yo desconocía y me ha sorprendido en positivo. Pero hay otros países que yo consideraba más desarrollados, por ejemplo Alemania, y a mí me sorprendió ver que en Alemania pues no había tantas mujeres directivas como yo pensaba, pues porque por ejemplo en Alemania pues no está muy bien visto que cuando tú de salud te vayas a trabajar y dejes a tu hijo que lo cuide otra persona, ¿no? O sea que yo creo que hay países que a lo mejor consideramos que son más desarrollados que el nuestro, que luego a la hora de la conciliación personal, laboral, familiar, no están, que si dijéramos, tan avanzados como el nuestro, ¿no? Yo no creo que estemos tan mal, sinceramente. Yo creo que con respecto a lo que decía Isabel, el mundo latino, en el mundo latino hace falta muchísimo desarrollo porque hay una cultura muchísimo más machista, ¿no? Y yo creo que ahí están las mujeres intentando, pero hay mucho tema cultural muy complicado también de cambiar, pienso, ¿no? Yo creo que es un tema también de otros que están relacionados, ¿no? Y que tenemos que seguir trabajando, ya no solamente a nivel laboral, sino que la mujer sea respetada en todos sus ámbitos, ¿no? Eso es a lo que tenemos que aspirar todos, ¿no? Que la persona sea respetada independientemente del género, evidentemente, ¿no? Yo quería acabar en 5 minutos como mucho. Me quedan un montón de preguntas para haceros porque es muy interesante todo lo que contáis. Pero bueno, quiero hacer 2 o 3 preguntas muy rápidas, con una respuesta muy rápida por vuestra parte. Antes comentaba, Isabel, un tema que me parecía interesante, que era un poco el de las cuotas de género, ¿no?, en los órganos directivos. Quería saber vuestra opinión, si os parece que es una medida adecuada imponer una cierta cuota o una cierta paridad en algunos órganos de dirección. ¿Qué os parece esta medida? O si se pueden adoptar otras medidas que sean más que una cantidad, asegurar una cantidad de mujeres representantes en órganos directivos, pues que tengan mayor calidad, de alguna forma, la presencia de la mujer en estos órganos ejecutivos. Un poco, ¿qué os parece esta medida? María Teresa. A mí personalmente no me parece mal porque, visto lo visto, de otra manera es difícilmente
o es demasiado largo o se eternizaría. A mí no me parece mal, básicamente porque creo que preparadas mujeres hay absolutamente para todo. O sea, tan preparadas como la preparación sí que no es una cuestión de género. Y luego, por otra parte, también estoy a favor de que las cuotas no sean solo para llegar a los puestos más importantes. Encuentro que para que se cumplan esas cuotas en los puestos anteriores a ese consejo de administración, por ejemplo, en todos los puestos anteriores también se debería no tener cuotas, pero sí ir ayudando para que no fuera todo de 0 a 100, ¿no? Que la mujer no pinte nada en una empresa o en una sociedad y que haya la mitad, una paridad en el consejo de administración. Eso tampoco tiene ningún sentido. Yo creo que se tiene que ir construyendo paso a paso esa cuota final de paridad. A ver, pues mira, a mí el tema de las cuotas cada vez me gusta más. O sea, yo estoy con María Teresa en todas partes, o sea, no solamente en consejos de administración, sino en comités de dirección, en determinados equipos. Yo creo que cualquier equipo, cualquier empresa, cualquier consejo de administración tiene que reflejar la sociedad, y la sociedad es mixta. Entonces tiene que haber un representante de esa sociedad si es que quieres estar implicado en esa sociedad. Eso por un lado. Es verdad que es un tema incómodo y es verdad que debería de, o sea, esto de hacerlo por ley, pues duele, fastidia, sobre todo en el momento de la transición. Pero es necesario, y también igualmente sería necesario hacer una especie de paréntesis, es decir, que esto no se eternice en el tiempo, porque en el límite, cuando las cosas sean como deben de ser, en un momento determinado puede haber menos mujeres o más mujeres. Entonces, lo que ocurre es que en una situación de cambio, en una situación en la que hay que cambiar la cultura, en la que hay que cambiar las voluntades, pues sí que hay que forzarlo. Y entonces lo que echo de menos es que estas medidas tengan una fecha final y decir, vamos a exigir esto durante este periodo y luego revisamos. Y luego se ve si se tiene que corregir o no corregir. Pero sí que es necesario porque a mí por lo menos se me agota la paciencia. O sea, las mujeres en general llevamos 2000 años esperando a tener la misma representación. Ahora que se habla tanto de la Constitución nos reconoce a todos los ciudadanos por igual y resulta que cuando llega a un puesto de responsabilidad, pues no se cumple la ley. O sea, desgraciadamente hace falta una ley para hacer cumplir la ley. Pues oye, hágase. Echo en falta la fecha de caducidad, nada más. Yo con las cuotas tengo el corazón dividido, la verdad. Me molesta profundamente que tenga que haber cuotas en este sentido, pero bueno, aceptando que es así, yo estoy de acuerdo en que las cuotas ayudan a acelerar y ayudan a implantar una medida que es absolutamente necesaria. Lo único que las cuotas tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque te puedes encontrar en casos, ¿no? Que tú digas, bueno, es que todo el talento que yo quiero para un consejo de administración resulta que es femenino y a lo mejor el género masculino se ve minoritario y no pasa nada porque resulta que el talento que has encontrado para lo que estás buscando es femenino y al revés, ¿no? Si todo se hiciera buscando siempre el mejor talento, no estaríamos hablando de cuotas, ¿no? El problema es que hay mucha gente que no lo tiene interiorizado, ¿no? Y yo creo que son necesarias. Deberíamos intentar, ¿no? que poco a poco todas estas cosas no necesitáramos ayudas legislativas, ¿no? Y que tampoco nos pasemos al otro extremo, ¿no? Con lo cual yo tengo mi corazón y mi mente dividida en este sentido. No lo tengo tan... O sea, por un lado las veo importantes y las veo necesarias, pero como decía Isabel, también con una fecha de caducidad y viendo qué es lo que se ha conseguido y viendo si verdaderamente, ya no solamente lo que se ha conseguido en temas de cuotas de incorporación de la mujer, si verdaderamente con todo esto que estamos haciendo estamos mejorando todo, ¿no? O nos tenemos que plantear otro tipo de cosas o una mejoría respecto a lo que tenemos, ¿no? Quería preguntaros muy rápidamente también vuestra visión sobre la situación actual, o sea, que estamos viviendo bueno, de pandemia, el impacto económico que está teniendo a nivel social. Quería saber vuestra opinión sobre esta situación, sobre el futuro inmediato, sobre cómo se está afectando en vuestro ámbito de trabajo
muy rápidamente hacemos la ronda final. ¿Qué parece? Hombre, pues realmente en el mundo del deporte, como ya sabéis todos y todas, pues realmente ha sido relativamente catastrófico. Se anularon o se pospusieron los Juegos Olímpicos de Tokio de julio del año pasado, se han pasado este año. Todos los grandes eventos deportivos se han pospuesto o se han cancelado. Pues ahí estamos esperando a ver cómo evoluciona esta pandemia. Pues a nivel personal, todos los viajes y asistencia a campeonatos como delegado y representante de la Federación Internacional ha quedado todo en suspenso. Todas las reuniones pues han sido telemáticas, lo que sí nos ha dado paso a ver que para decidir y para reunirnos y para tener lugar los consejos no hace siempre falta reunirse personalmente o en vivo, ¿no? Hemos hecho todas las reuniones desde el mes de marzo telemáticamente y ha ido estupendamente bien. O sea que yo creo que eso es una de las grandes de las pocas cosas positivas que sacaremos de esto y el teletrabajo, ¿no? Pues en mi caso, el tema de la actividad de los consejos sí que se ha hecho y se ha continuado de manera telemática. Yo creo que en el futuro será una manera híbrida, porque yo creo que se pueden hacer muchas cosas de manera telemática, pero lo presencial tiene unos matices y absorbes una serie de información que es diferente. Yo creo que hace falta, a lo mejor quizás no con la misma frecuencia, o sea que iremos seguramente a algo híbrido, ¿no? En el tema de la enseñanza, bueno, yo soy profesora presencial y yo creo que el networking y la interacción con el profesorado y con otros alumnos forma parte imprescindible del programa de los másteres, por lo tanto eso es una actividad que se ha visto fuertemente perjudicada, ¿no? Por otro lado, el tema de eventos mundiales y conferencias mundiales pues ha desaparecido, o sea, se ha minimizado hasta un punto, o sea, ha desaparecido un 95%, vamos a hacerlo así, a decirlo así. Y el tema de la consultoría pues también se ha paralizado, o sea que mi actividad en general se ha visto fuertemente impactada. En algunas cosas, no te voy a engañar, en algunas cosas he ganado calidad de vida. O sea, de repente he descubierto que para hacer una reunión de 4 o de 5 horas, yo tenía que dedicar 2 días porque tenía que atravesarme el océano. Ahora lo hago por una teleconferencia de estas y oye, gano un montón de tiempo. Entonces, pues puedo hacer más deporte, puedo ver más cosas, ¿no? Puedo hacer más cosas. O sea, que en ese caso, vale. Pero que también echo en falta ese contacto que tenía con mis colegas, con mis compañeros, eso ver a los ejecutivos cuando van a reportar cómo lo hacen, su lenguaje, no solamente su lenguaje corporal, lo que fluye a través de ellos. Yo creo que eso es una información fundamental. Entonces, en algunas cosas a mejor, en otras cosas a peor, en otras igual. Y yo creo que el mundo no va a ser el mismo porque va a ser un mundo mucho más híbrido. O sea, se ha acelerado la hibridación. Nosotros, como somos sector esencial, pues nuestro principal reto ha sido trabajar, no cerrar la fábrica, que afortunadamente nos ha ido muy bien este año, y la máxima prioridad ha sido la salud de nuestros empleados, cosa que no ha sido nada fácil, como me imagino que os imaginaréis, ¿no? Con lo cual, ¿qué hemos hecho? Trabajar como bestias, teletrabajando los que teníamos que teletrabajar, que como era mi caso, porque yo no podía ir a la fábrica, cosa que me ha costado mucho y he aprendido un montón a sacar muchísimas cosas de trabajo sentada en la mesa de mi despacho, ¿no? En mi casa. Y me ha enseñado muchas cosas este año. ¿Cómo nos enfrentamos al año que viene? Pues tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir produciendo y tenemos que seguir cuidando a nuestros empleados al máximo. Y lo que tenemos que hacer todos es intentar trabajar en la medida de nuestras posibilidades, adaptándonos, formándonos en aquello adaptando nuestros negocios a aquello a lo que viene y sobre todo creo que ayudándonos muchísimo entre nosotros también, entre todos, ¿no? Y que bueno, a ver si nos acompañan las medidas sanitarias, todo el tema de las vacunas. Y bueno, pues cuando termine este primer semestre del 2021, que yo creo que va a ser crucial, pero vamos, yo sí que estoy preocupada por la reactivación de la economía, estoy preocupada por los efectos que yo creo que todos, ¿no?
a ver que todos, una responsabilidad después de estas Navidades, y lo que tenemos es que tirar para adelante y aprender lo que nos ha traído el 2020, ¿no? Claro, en todos los sentidos, ¿no? De cambios de hábito, de nuestros cambios de hábito, de las personas que están a nuestro alrededor. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que reflexionar y cosas que yo creo que nos han hecho cambiar y que tenemos que mantener. Y otras cosas, bueno, pues lo que dice Isabel de formato híbrido, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? No podemos pasar del palma al paso. Yo sí que creo que el contacto personal es importantísimo, pero creo que muchas de las cosas se van a poder seguir haciendo híbridas, ¿no? Evidentemente fabricar a día de hoy no se puede hacer de una manera híbrida, pero otras muchísimas cosas también. Y esperamos que el deporte de María Teresa pues continúe, ¿no? Porque es fundamental. O sea, yo creo que todo lo que vayamos otra vez volviendo a lo que llaman normalidad, que no sé, ya no sé ni cuál es la normalidad, ¿no? La nueva normalidad. Sí, lo de la nueva normalidad ya, si no he entendido lo de la nueva normalidad, que me lo expliquen porque no sé ni lo que es. A mí lo de que vuelva el deporte o que vuelvan los espectáculos, la música, yo lo he hecho muchísimo en falta, ¿no? Bailar, no sé. Todo, pero de todas maneras estoy tan preocupada como decías tú, Inés, porque aprovechando la pandemia yo creo que también nos han hecho una serie de cosas que van a afectar el mundo económico de manera más negativa todavía y que vamos a tardar más que nuestro entorno en salir adelante porque los errores se acaban pagando. O sea, los números están ahí y desgraciadamente lo iremos viendo. Sí, bueno, pero ha sido, ¿no? Un efecto probar y respuesta. A ver, durante muchísimo tiempo hemos funcionado así, ¿no? Al principio de la pandemia. Probar qué pasaba y tirar para atrás o no, o seguir. Lo tenemos que dejar aquí, ¿no? No quería hacerlo tampoco más largo para no robarnos más tiempo y yo creo que, bueno, a mí se me han quedado muchas cosas para preguntaros porque, ya te digo, yo creo que aprendo mucho de lo que habéis contado, de vuestra experiencia, nos puede ser muy, muy útil y agradeceros de nuevo vuestro tiempo, vuestra atención, vuestra colaboración a la Fundación Formación y Futuro, también por su apoyo a este tipo de iniciativas. Y bueno, nada, ánimo y a seguir como trabajando y como referentes de todo.